Es muy complicado estar con gente inmadura. Es muy complicado convivir con gente inmadura, ¿verdad? Y entonces, haber sido convocados para entrar en este proceso de madurez y buscar esa transformación en nosotros a fin de poder realizar la obra del Señor, pues esta es una convocación realmente extraordinaria y muy importante. Sin embargo, en el proceso de madurez nos vamos encontrando con pasajes que son particularmente desafiantes, especialmente complicados. Hemos estado tomando esta historia de Moisés y el capítulo 2 del Éxodo lo hemos estado estudiando y a partir de ahí hemos estado tomando algunas lecciones. Y si los pasajes que hemos estudiado nos parecen un poco fuertes, un poco desafiantes, hoy vamos a llegar a un punto que es tal vez el más complicado de todos, o uno de los más complicados, porque es ese punto donde se ejerce esta especie de recuento o de final del proceso transformador. Vimos cómo tuvo que salir de su casa, de su lugar, tuvo que andar así como vagando, ¿verdad? Llega a un punto, se establece ahí, es encontrado, y bueno, parece ser que su vida encuentra una especie de acomodo, entra en una situación relativamente tranquila, se casa, tiene un hijo, y aparentemente hasta ahí todo está bien. Pero lo que vamos a ver ahora es ese siguiente acontecimiento donde pareciera ser que el Señor pone ante él esa oportunidad de capitalizar, de aprovechar completamente todo ese pasaje que ocurrió. Hemos estado también meditando en que cuando ocurren estas situaciones complicadas en nosotros, bueno, pues hay instrucciones que hacer. El domingo pasado meditábamos acerca de la espera activa y comentábamos que ese acto de esperar pues no es muy agradable. Generalmente es un pasaje muy incómodo, una etapa muy complicada, muy difícil, ¿no? Siempre nos preguntamos qué va a pasar, qué va a ocurrir, y meditamos acerca de lo que debíamos hacer. Y bueno, esa fue la meditación del domingo pasado. Hoy le titulo a nuestra meditación Lecciones del desierto. Lecciones del desierto porque Moisés fue llevado al desierto, anduvo en el desierto como la oportunidad de aprovechar una lección. Y vamos a ver que para la mayor parte de los personajes bíblicos, los personajes importantes en la Biblia, son personajes que van al desierto, que han estado en el desierto. Entonces, ¿qué es eso del desierto? ¿De qué se trata este asunto del desierto? El desierto tiene un significado muy curioso, muy importante. Primero, para el tiempo antiguo, pues era un lugar de desolación, era un lugar de desprovisión, era un lugar de riesgo. Cualquier persona que se adentraba en el desierto pues se arriesgaba. Necesitaba una cantidad de cosas, de provisiones para poder sobrevivir. Sin embargo, aún en esas condiciones del desierto, hubo personas que se caracterizaron por vivir en estos pasajes, en estos territorios que les llamamos agrestes. Agrestes quiere decir que no son agradables, que no son bonitos, que no son deliciosos. Por ejemplo, nosotros relacionamos el ambiente de los ríos, de los bosques, de la vegetación, lo relacionamos con la vida, lo relacionamos como un lugar bonito, como un lugar de delicia. El huerto del que habla la Biblia, ¿no? Un lugar de provisión y de delicia. El desierto es exactamente lo contrario. El desierto es el lugar sumamente complicado, difícil. Y para poder sobrevivir en el desierto se requiere aprender las lecciones que nos enseñan. El pasaje que vamos a ver, y es solamente el inicio de esta siguiente etapa en la vida de Moisés, es Éxodo 3, los versículos 2 y 3. Bueno, ahí no se ve la ilustración de la zarza ardiendo, pero bueno, esa era la idea. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre llamas
estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y bueno, esta es una señal, esta descripción nos habla de que, si recuerdan ustedes la vez pasada habíamos dicho, Moisés llevó a pastar, llevó a apacentar el rebaño de su suegro Jetro, y veíamos la vez pasada el recorrido que hizo. Llegando ahí en el monte del Señor, en ese lugar que tenía un significado especial para ellos, dice, el ángel del Señor se le apareció. Había una señal un poco extraña, una zarza que ardía, pero que parecía ser que no se quemaba. Esto es algo muy extraño, muy raro, todo lo que arde se quema. Y entonces, precisamente al observar esto, se sorprende, pero tal vez que algo se queme en el desierto, pues no es extraño, es tal el calor, es tal todo esto, esa especie de combustión espontánea, que las cosas se quemen solas, pues no es extraño, no es raro. Pero que se queme, o más bien que arda y no se queme, no se consuma, eso sí es extraño. Entonces él observa esto y se sorprende enormemente, pero toma una decisión, y esto nos habla del inicio de un proceso de transformación. Es decir, se ha estado como incubando en él una serie de aprendizajes, una serie de cambios, una serie de transformaciones, pero él no se ha hecho consciente de que ha estado sometido a una serie de enseñanzas. No se hace consciente de esto. Y esta señal es, si me permiten la figura, el banderazo de salida. Cuando se va a hacer una competencia de velocidad, hay un personaje que baja la bandera, ¿verdad? Y entonces todos arrancan, ¿no? Parece que es el banderazo de salida para Moisés. Qué increíble, dice esta versión. Qué extraordinario. Voy a ver qué está pasando. Pareciera ser que algo en él empieza a cambiar, algo se empieza a transformar, como si él dijera, a ver, algo en el ambiente no está bien. En el lugar del desierto, en la rutina, en los acontecimientos, pues no hay nada novedoso, no hay nada extraño. Es todo tan común, tan normal. Tal vez el bosque sí tenga novedades, porque hay acontecimientos, animales, cosas, ¿verdad?, que ocurren, pero el desierto pareciera ser que es el lugar donde la vida se estanca, donde la vida entra como una especie de paréntesis, ¿verdad? Y no parece que haya nada extraordinario. No sé si alguna vez ustedes hayan estado en el desierto. En este momento me estoy acordando de una actividad que se realizó en una congregación, y en las instalaciones estaban en el desierto, el estado de Sonora en México, en medio de saguaros, unas plantas muy curiosas, ¿verdad? Y recuerdo que yo podía quedarme viendo por la ventana de la habitación, y lo que veía en la mañana lo veía a mediodía y lo veía en la tarde y nada cambiaba. Sí, como que ahí se estanca todo. Y tal vez ese era el caso de Moisés, que de repente su vida tomó una especie de estancamiento. Pero había lecciones que se estaban dando ahí, y cuando esto ocurre, pues ándale, aquí empezó a cambiar algo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cuáles son las lecciones del desierto? La zarza es un arbusto de lo más común, de lo más corriente, no tiene nada de importante, no tiene nada de valioso, y entonces pareciera ser un símbolo importante, extraordinario. Hay algo que llega a la zarza, el fuego, la figura del fuego para el pueblo de Israel es una figura de purificación. La zarza, lo insignificante, se está quemando, se está purificando, y pareciera ser que hay una cantidad de símbolos aquí que en adelante vamos a ver. Al parecer Moisés toma nota de esto. ¿Cuáles son las lecciones del desierto? ¿Y por qué ahora yo les invito para que meditemos en esto? En el proceso de madurez, las lecciones del desierto son esos pasajes
en donde nuestra vida es amenazada por los acontecimientos, por lo que está ocurriendo, y nosotros nos sentimos especialmente vulnerables, delicados. Cualquier cosa sentimos va a acabar con nosotros. El desierto es el lugar de riesgo, es el lugar de peligro. O si me permiten avanzar muy rápidamente, es eso que popularmente los cristianos llamamos pruebas. Ustedes saben que esa es la palabra prueba en el vocabulario de los cristianos. Es algo muy particular, tiene un significado típico, ¿no? Es ese lugar donde tenemos que hacer acopio de nuestra fe, donde tenemos que acudir a todas las lecciones, a todas las enseñanzas para superar estas situaciones y estas dificultades. Eso es el desierto, esa es la figura del desierto. Pero ese pasaje tiene lecciones para nosotros. Tal vez la primera lección, la más importante de todas, tiene que ver con lo que ocurre con nosotros mismos. Si una persona va al desierto o entra en una prueba y sale igual, no aprendió la lección. Y entonces vean ustedes, me gustó esta expresión del libro del profeta Jonás, como para resumir o retratar qué ocurre con la persona que va al desierto. Si me ayudan en la siguiente diapositiva, nuestro equipo de media. Bueno, parece que no estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces les decía, hay una palabra en el libro del profeta Jonás, y es este versículo, Jonás 2:8, que nos dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Gracias, hermanos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hasta antes de entrar en el desierto, no es raro, no es extraño que muchos de nosotros sigamos vanidades ilusorias. Y sin ánimo de molestar a nadie, sin ánimo de causar problema con alguien, simplemente a fuerza de ser honesto, tengo que decirles, muchos de nosotros en el Señor hemos seguido vanidades ilusorias. Y tal vez algunos les estamos siguiendo todavía. Pero cuando hacemos esto, su misericordia abandonamos. No nos damos cuenta de que Él es nuestro ayudador. No nos damos cuenta de que gracias a Él sobrevivimos, sino volteamos a ver todas las entidades y todos los recursos que hay alrededor de nosotros. Recordarán ustedes cómo empezamos la meditación del personaje de Moisés. Este joven o este niño, desde muy pequeño, criado como príncipe, con todo lo mejor, ¿cómo iba a poder evitar la arrogancia y la prepotencia? ¿Cómo iba a poder evitar la vanidad? Ve una necesidad y él es el que se lanza a ser el héroe. Mata al egipcio para poder salvar a su hermano de raza. Es ese heroísmo, ¿verdad? Pero que ni siquiera se asume como un instrumento de ayuda, sino él tiene que hacer las cosas porque él cree que así deben de ser. Las vanidades ilusorias tienen que ver con nuestro egocentrismo, tienen que ver con nuestro egoísmo, con ese perseguir todo el tiempo que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos los que sabemos las cosas. Hasta especialmente, ¿verdad?, religiosamente hablando. Es típico que a muchos nos dé por andar exhortando gente y diciéndole a los demás lo que deben hacer y lo que no deben hacer, ¿verdad? Es típico que muchos de nosotros, más que tener palabras de ayuda, de servicio, de acompañamiento, tengamos esa especie de vara, ¿verdad?, lista y preparada para andar azotando a diestra y siniestra, ¿no? Cuando nosotros estamos centrados en nuestro ego, vivimos desde nuestra propia dimensión las cosas. Precisamente el desierto es la oportunidad de quebrantar nuestro ego. Es la oportunidad de darnos cuenta que las cosas no son como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Aunque afirmemos nuestra fe y creamos estar en la verdad, la madurez es ir avanzando más allá, no quedarme en un solo lugar. El proceso de madurez es un camino a recorrer, no un estacionamiento al que llegamos y nos acomodamos. Entonces digo esto porque en algún momento nosotros podríamos pensar también como un poquito a contraparte. Entonces, si conocemos la verdad, ¿por qué no vamos a decir la verdad? El desafío es qué hacemos con eso, para qué el Señor nos ha dotado
de conocimiento, de información, de instrumentos. ¿Cuál es el propósito de esto? Y precisamente el desierto es la oportunidad de preguntarnos, ¿cuál es la oportunidad que el Señor me está dando con esto? Y por eso les decía, esta referencia del profeta Jonás me parece que lo resume de una manera muy particular y muy importante, ¿no? Pero no solamente eso es una lección del desierto, no solamente tiene que ver con nuestro ego, sino también con el significado de nuestra vida. Un poquito contagiados o contaminados por el mundo y la sociedad en la que vivimos, buscamos sobresalir, buscamos ser importantes, buscamos ser conocidos, buscamos triunfar, en pocas palabras. Y nuestro mundo se las ingenia de una manera tan interesante para ofrecernos el triunfo, que nos embarcamos en esa búsqueda, ¿verdad? Y muy rara vez triunfamos, pero el mundo sigue ofreciéndonos el triunfo y sigue conduciéndonos en una senda, ¿verdad? En donde nos toma como su instrumento y nos exprime, pero nosotros seguimos buscando el triunfo. Y la siguiente referencia que tomo, precisamente para ilustrar esta parte, perdonen la secuencia de las referencias, es simplemente decir, ¿qué es esta otra lección del desierto? Se me ayudan con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces, esta referencia de 1 Corintios 1, 27 y 28 dice, Dios los eligió, San Pablo se refiere a los cristianos en Corinto, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. ¿Por qué? Porque en esa comunidad de Corinto la gente creía que sabía mucho. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Si me permiten un poquito ahí la referencia, fíjense en eso, ¿no? Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. ¿Cuándo llegamos a ser débiles? ¿Cuándo llegamos a ser despreciables y de poca importancia? Cuando estamos en el desierto. Cuando pasamos por la prueba nos sentimos los más vulnerables, los más de poca importancia, los más despreciables, pero estos son los que el Señor ha elegido para demostrarle al mundo que lo demás es vanidad y es tontería. Gracias, hermanos de media. Ese es el punto, o esta es una de las lecciones del desierto. Nosotros renegamos de la debilidad, no quisiéramos vernos vulnerables, no quisiéramos vernos pobres, no quisiéramos vernos despreciables. Pero es la oportunidad para entender que ahí es donde el Señor se va a manifestar en nosotros, en esa vulnerabilidad, en esa debilidad. Por esa razón se da un contraste tan marcado entre esta actitud prepotente de los poderosos, egocéntricos, arrogantes, ególatras, donde creen que les debemos la vida y que deberíamos estar agradecidos por todas las tonterías que hacen. Esas decisiones en las cuales causan muchos muertos, en las cuales causan mucha miseria y todavía las ponen como si fuera la solución a los remedios del mundo. A los débiles, a los despreciables y a los de poca importancia eligió Dios para los que se creen importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Ahora el problema es que no se dan cuenta, ¿verdad? O si se dan cuenta, bueno, ya será otro momento. ¿Sí? Pero estoy hablando entonces de esa lección del desierto para nosotros. Estoy hablando de esa oportunidad de transformación que hay en nosotros. De tal forma de no estarnos identificando con lo que esta cultura y este mundo nos está ofreciendo y esta sociedad. Y cuando podemos capitalizar las lecciones del desierto, entonces se va a dar en nosotros esa transformación. La mayor parte de los seres humanos, la mayor parte de las personas, nosotros, no aprendemos, ¿cómo decir?, de la manera fácil. No aprendemos las cosas en la primera oportunidad, sino pareciera ser que no nos transformamos, sino nos vemos obligados a transformarnos. Esta es la importancia del desierto. Alguien puede pensar que esta es una manera muy cruel y muy terrible de hablar de las cosas. Pero una de las figuras
que se utiliza para esta cuestión de la madurez, para esta cuestión de entender y de la superación y todo eso, es la figura del oro acrisolado. La palabra crisol es esa especie de recipiente donde el metal se derrite. Igual puede pasar con el hierro, igual puede pasar con otros metales, ¿verdad?, que se derriten. Y entonces cuando son sometidos al fuego y se derriten, se separa una capa de lo que es el metal en su condición pura y de lo que es ese sobrante, ese residuo que se llama escoria. Evidentemente, al ser sometido el metal a esto, pues hay un proceso de transformación muy intenso y muy fuerte. Aquí también aparece el fuego. Aquí también aparece eso que tiene que actuar, esa diferencia, ese extirpar, ese separar lo que no sirve de lo que sirve. Yo pensaría que el silencio de ustedes se debe con mucho a que lo están meditando en ustedes mismos, ¿no? Y que tal vez en este momento el Señor nos está indicando qué es lo que tiene que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón. Eso que se ha mezclado tanto que si no fuera por el fuego no se separaría. Esa manera de ser nuestra tan particular que si no fuéramos al desierto seguiríamos exactamente en las mismas. Nuestras actitudes no se transforman fácilmente. Y el desierto es la gran oportunidad, el gran momento de entender que el propósito del Señor no se reduce solamente a una creencia. Ustedes saben, ¿no? Pues muchos cristianos asistimos al culto porque es la tradición. Es domingo, es en la mañana, pues todo el mundo va a la iglesia, pues vamos a la iglesia. Pero nuestra mente y nuestro corazón muy rara vez están ahí. A veces estamos preocupados por a dónde vamos a ir a comer al terminar aquí. Estamos preocupados por qué vamos a hacer en la tarde, a quién vamos a ver. Puede haber muchos asuntos que resolver, la yarda está muy crecida, o hay que ir a la tienda, o hay que surtir la despensa, lo que sea, ¿no? Pero nuestra mente y nuestro corazón no están ahí. Porque si estuvieran aquí, nuestra mente y nuestro corazón, probablemente sufriríamos una especie de cirugía, en donde sentiríamos que el Señor está quitando muchas cosas complicadas y nos duele y reconocemos y decimos, ay, no puede ser posible, ¿verdad? Entonces es más fácil evadirme inmediatamente y pensar, anoche estuvo muy cansado todo, así que me estoy adormeciendo aquí, que el hermano siga ahí hablando, ¿verdad? Yo estoy relajándome un poco acá, ¿no? ¿Sí? Porque no crean, poner atención en la palabra de Dios no es sencillo, no es fácil, no se nos facilita. Ahora, si no es sencillo poner atención, leer como toda la extensión de la palabra, ahora imagínense meditar, escudriñar, hacer nuestra esta palabra, dialogar con el Señor a partir de eso. Pues sí, pocas personas lo hacen, ¿verdad? Así que yo estoy muy alegre, muy contento de que ustedes estén en este diálogo y de que ustedes le permitan al Señor la oportunidad de que empiece a operar, hacer esa cirugía en ustedes, y que ustedes le puedan decir, sobre todo si alguno de ustedes siente que está en el desierto, le puede decir, Señor, ¿qué es aquello de lo que me tengo que despojar? ¿Qué son aquella cantidad de ideas, de propósitos, de pensamientos que han dirigido mi vida y que tengo que dejar a fin de poder ver la señal sobrenatural del Señor? Permítanme regresar a nuestra referencia del principio, ¿no? Sería la primera zarza que Moisés veía quemar. Permítanme decirles, yo creo que no. Había visto muchas zarzas que se quemaban. Sí, pero esta no se consumía. Es decir, tuvo ojos para examinar, para ver detenidamente, como si en otras ocasiones él se estuviera preguntando en el desierto, Señor, ¿dónde estás aquí? Señor, ¿qué está pasando? ¿A dónde me debo dirigir? ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué es lo que debo distinguir? Y tantas preguntas y tantas veces que un buen día aparece la señal. Tal vez ya estaba desesperado, no sé, ¿verdad? Pero un buen día aparece la señal y ese es el punto. Si no va al desierto, si no pasa por el desierto, si no entra en ese proceso de transformación, de purificación, la señal no la ve.
Pero volviendo a nuestro caso y a nuestra situación, seguimos entonces tan, atrapados por lo que nuestro mundo y nuestra sociedad nos ofrece en aras, en nombre, a ser una buena persona, a ser un buen ciudadano, a diferenciarme y a apegarme a ese grupo de los buenos. Permítanme decirles, usando la última referencia, si me ayudan nuestros hermanos, la última referencia en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. No se quedó en la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Si nosotros nos atrapamos en este concepto de ciudadanía, si nosotros nos atrapamos en esta sociedad, en este mundo, perdemos de vista a dónde pertenecemos realmente. Qué difícil debe haber sido para Moisés darse cuenta de que él no era egipcio, no pertenecía ahí, a ese lugar con sus amplias avenidas, sus palmeras, sus pirámides, sus obeliscos, sus edificios, a esa cultura tan brillante y tan importante, a esa ciencia tan avanzada. Todavía no se ha descubierto cuál es el secreto de la momificación de los cadáveres. No se ha descubierto, y era algo en lo que ellos eran expertos. Quiero decir, su ciencia estaba muy avanzada. Pero con todo eso, no pertenecía a ese lugar. No pertenecemos a esta cultura, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta situación. Y por esa razón el Señor nos lleva al desierto para decir, no te embobes ahí. No te dejes atrapar por esa ideología, por esa manera de pensar que lo único que quiere pues es que te quedes ahí. Cuando Moisés llega entonces y ve esta señal, lo que vamos a ver en el resto de la historia es el desencadenarse entonces de una serie de acontecimientos donde pareciera ser que el Señor le está diciendo vez tras vez a Moisés, tú eres un instrumento que va a provocar cambios y transformación en el pueblo. Y ese es el llamado para nosotros. ¿Cómo ser ese instrumento que traiga una transformación en las personas y actúe esa diferencia en su calidad de vida, en su forma de vida? A veces quisiera decir muchas cosas para aclarar mi mensaje a ustedes, para aclarar la meditación, pero honestamente a veces temo que se sientan ofendidos. Y me decía una hermana que creo que no está aquí ahorita. No, creo que no está aquí. Me decía una hermana por teléfono, usted no debe andar pidiendo disculpas cuando da el mensaje, usted dé el mensaje, así debe de ser. O sea, pues ojalá todos fueran tan maduros como usted, ¿verdad? Que supieran que este es el mensaje del Señor que nos lleva a esto, ¿no? Pero a veces temo que alguien pueda decir, no, el hermano la trae contra alguien, ¿verdad? Y entonces está diciendo de cosas. No la traigo contra nadie. Los estoy invitando a todos para que no nos situemos en las dimensiones de este mundo. No soy un revolucionario que quiere dinamitar el edificio de lo que existe. No hablo el lenguaje de la revolución. No hablo el lenguaje de liberales y conservadores. Busco hablar el lenguaje del reino de Dios. Busco exponer lo que dice la palabra de Dios. Y si hubiera alguna pregunta o alguna situación, con todo gusto y con toda confianza dialogamos. No es mi intención imponer un pensamiento en ustedes. Mi intención es convocarlos para que meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Y que, como decíamos, muchas de estas ideas, muchas de estas cosas asentadas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nos paralizan. Cuando dejamos de ser los débiles, los despreciables, los de poca importancia, es señal que nos estamos instalando del otro lado. Entre los poderosos, entre los que hablan del discurso, de la diferencia, de la discriminación, de los que aparentemente tienen la razón, no importa los desastres que causen, ¿verdad?
Entonces llegar a este punto y saber que ustedes y yo estamos contagiados por el pensamiento de este mundo y que nos corresponde entonces la tarea de hacer cuidadosamente esa cirugía, de estarle diciendo al Señor que no sean las cosas como yo quiero. No es que quiero ser el héroe y entonces saber con cuántos acabo, ¿verdad? Con cuántos malos que para mí sean malos. No estoy hablando de eso, sino cómo ser el instrumento que el Señor utilice. No es mi compromiso con las personas que no busquen hacer la voluntad del Señor. Mi compromiso es con ustedes que han venido a meditar en la palabra del Señor, a avanzar en su proceso de transformación, porque queremos llegar a un ideal que suena imposible, pero que si nos mantenemos en ese camino, entonces tarde o temprano llegamos ahí. Llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Él es nuestro modelo. Y por eso cuando buscamos tomar decisiones, encontramos en Él el modelaje, el procedimiento a realizar. Estas son las lecciones del desierto. Pero, con todo mi temor, pues, permítanme decirles, mucho me temo que muchos de nosotros no aprendemos la lección del desierto. Que pasamos por el desierto, pasamos por la prueba, pero luego así como que nos sentimos sobrevivientes, triunfadores, y nos olvidamos de lo que pasó ahí. Hay un escritor norteamericano que me gustaba mucho leer, Mark Twain, y él escribió acerca de un personaje, un niño, y luego dice una parte de la historia de este niño, dice: en la noche cayeron unas tormentas, dice, y yo me llenaba de miedo y le prometía al Señor todas las promesas que un niño puede hacer, dice, para que yo pudiera sobrevivir esa noche, en el entendido que al día siguiente se me van a olvidar, no las iba a cumplir, ¿verdad? En el desierto, a veces llegamos a pensar: no, si el Señor me sana, no, si el Señor me da el trabajo, si el Señor me permite tal cosa, yo le voy a servir, yo voy a hacer de edificación. Tantas cosas que podemos decir en el desierto, desafortunadamente no nos transformamos. Y cuando salimos del desierto, entonces esto se convierte en recuerdos lejanos de lo que alguna vez pensábamos o decíamos, pero bueno, se nos olvida. Luego, ya instalados en la comodidad, se nos olvida ser puntuales, se nos olvida colaborar, se nos olvida asumir las responsabilidades, porque estamos muy ocupados, estamos muy distraídos de tanta cosa. Digo, tengo que atender a la familia, ¿no? También eso es bíblico. Entonces tenemos una cantidad de excusas, tenemos una cantidad de situaciones ahí. No aprendimos la lección del desierto. En el desierto a veces sentimos que nos vamos a morir. Y yo creo que esa es una figura muy familiar, ¿no? Para muchos de ustedes. Pensamos que no vamos a sobrevivir. Pero en vez de aprender la lección que sobrevivimos por la gracia de Dios, por y para el Señor, entonces, una vez cruzado el desierto, parece ser que nos sentimos así como los triunfadores y ya se nos olvidó que fue la gracia del Señor la que nos ayudó. Y si no aprendemos la lección del desierto, vamos a formar parte de esa fila de personas que tienen una religión, que tienen una creencia, que tienen una tradición, pero no la que está viviendo cada día como esa oportunidad que el Señor le da. Este mundo bloquea nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestros oídos, para que no veamos la maravilla que significa hacer la voluntad de Dios. Y entonces estamos embobados en el triunfo, en la prosperidad, estamos embobados en aquello que nos dé señales de ser más importantes, cuando lo débil, lo despreciable y lo de poca importancia eligió el Señor. Así que, si usted está en el desierto, yo sugeriría, salvo mejor opinión suya, que se sienta afortunado y le diga al Señor: gracias por traerme al desierto, porque es aquí el punto donde puedo transformarme, purificarme, dejar mi ego, dejar de creer que lo que yo digo es lo que debe hacerse y lo que se tiene razón y que así deben de ser las cosas. Y entonces en ese proceso de transformación, conocer tu voluntad. No quise poner la referencia de la carta de los Romanos 12:2, que ustedes se la saben de memoria, porque ya pues muchas veces hemos meditado en ellas, ¿no?
transformados por medio de renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, ¿no? Eso es una tarea que nosotros estamos abordando todo el tiempo. Esas son las lecciones del desierto. Ahora, nosotros tenemos que asumir si aprendemos la lección o no. Déjenme, así como solo poner una ilustración, perdónenme porque sea una ilustración muy tonta, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que aprendieron en primaria? Historia, geografía, gramática. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que estudiaron en la secundaria? Los que estuvieron en la preparatoria. No aprendimos la lección, ¿verdad? Algunas veces hasta para las más elementales operaciones matemáticas necesitamos la calculadora. No aprendimos la lección. ¿Serán así las lecciones del desierto? Los que han pasado por ese pasaje, por ese valle de sombra de muerte que leía el salmista, ¿aprenderíamos la lección? Yo no lo sé, solo usted lo puede saber. Pero ¿qué le parece si nos hacemos responsables? Como si le dijéramos al Señor: Señor, el que me hayas llevado al desierto y me hayas conducido y me hayas sacado de ahí, no fue en vano. No fue en vano. Tu interés en mí, tu propósito en mí, o si me permiten ponerlo en estos términos, tu apuesta por mí va a triunfar. Va a triunfar. No soy un fraude. No soy una persona que aparenta una cosa y hace otra. No soy una persona que se le olvida las grandes misericordias del Señor en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento y en el momento del dolor. No se me ha olvidado lo que tú has hecho por mí. Y demostramos que no se nos olvida, no solamente en la adoración, no solamente en el sentimiento y en la emoción del agradecimiento al Señor, sino en el trato unos con otros. Sino en el saber que la deuda con el Señor abonamos al pago unos con otros. En ese trato, en ese cuidado, en ese acompañamiento y en ese servicio. Entonces, cuando nos colocamos en esta posición, podemos decirle al Señor: Señor, ya aprendí la lección. No es necesario que me lleves de nuevo al desierto. Ya aprendí la lección. Con esto es suficiente. Y podemos decir: aquí estamos, Señor, como esos instrumentos en tu mano que tú quieres. Yo les invito para que en este momento ustedes puedan hacer un recuento de cuando han estado en el desierto, los que hayan estado, y de qué es lo que hemos podido capitalizar en nuestro favor. ¿Qué es aquella lección que nos queda tan clara, que la hemos hecho nuestra, que transforma nuestro ser? Ya no nos perdemos en nuestro egoísmo, ya no nos perdemos en el egocentrismo. Seguimos siendo atacados por el egoísmo, sigo pensando que me deben atender y que me deben complacer, pero ya no me quedo ahí. Ya no estoy ahí. Puedo decir: sí, me gustaría, pero no pasa nada si no ocurre, ¿verdad? Hasta ahí. Aceptamos nuestro ego, lo colocamos en su lugar. No podemos fingir que no nos gusta lo bueno y que no nos gusta la comodidad. A todos nos gusta. Sí, pero cuando aprendimos la lección, quiero decir, no es la prioridad. Si no ocurre,